Ser podcast. En la mesa del análisis, Lola García, buenas noches. Buenas noches. Mariano Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas Acaba noches. de terminar el debate sobre sanidad en el Parlamento andaluz después de aproximadamente 4 horas y media. Un debate absolutamente centrado en los retrasos en el programa de detección del cáncer de mama que destapamos aquí en la cadena SER. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha vuelto a pedir perdón a las mujeres afectadas, pero sigue sin explicar qué falló, qué provocó esos fallos. Y a esta hora de la noche, la Junta sigue sin explicar por qué el presidente Juanma Moreno ha cogido y se ha ido del pleno en cuanto ha terminado la intervención de su consejero, que ha durado apenas 20 minutos. No se ha quedado a escuchar a los grupos en un debate fundamental, en un debate tan sensible, en un debate propiciado específicamente por la crisis política más grande que tiene abierta Juanma Moreno. Coge y se va, se levanta y se va y deja el escaño vacío después de que hablara su consejero. Nos vamos al Parlamento de Andalucía. Jaime Navarro, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pues a esta hora continúa la votación de propuestas de resolución en la que sí ha estado el presidente Moreno tras, como decías, ausentarse de un debate en el que el nuevo consejero de Sanidad ha querido pedir disculpas a las mujeres y ha dicho que se trata de un error, el de los cribados, que no puede volver a ocurrir. En cuanto a cómo van a resolver esta crisis, el consejero apuesta por el diálogo con profesionales y colectivos para hacer un análisis e impulsar los planes integrales de los cribados anunciados por el gobierno andaluz. Antonio Sanz. Todos han sido convocados a la primera comisión de seguimiento que ponemos en marcha el viernes con todas las asociaciones y todos los colectivos, a lo mejor eso les molesta, para que sigamos haciendo una evaluación y el seguimiento de los planes que hemos puesto en marcha. Durante la defensa de las propuestas, los grupos de la oposición han criticado que el debate termine sin una explicación sobre dónde se encuentra el fallo en el programa de cribados de cáncer de mama. Aseguran que las propuestas de los populares son una mentira e insuficientes ante la que han calificado como la mayor crisis de la historia de la sanidad andaluza. María Ángeles Prieto PSOE, Inmaculada Nieto por Andalucía, José Ignacio García, adelante. Ellas desprestigian la sanidad pública por denunciar que sus políticas y su gestión la están matando. ¿Cómo se atreve? ¡Qué vergüenza! Nos vamos sin la explicación de qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama, sin la explicación de a cuántas mujeres le ha afectado. ¿Qué ha pasado? Algo que es inaudito, que 26 días después no sepamos cuáles son esos errores. La sesión se reanudará mañana en una jornada en la que el presidente Moreno se someterá a las preguntas de la oposición después de haber estado tan solo 20 minutos en el debate de sanidad. Jaime, mil gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Os pido un primer titular. Tendremos tiempo después, a partir de las 11, de volver a abordar este asunto, pero un primer titular. Lola, empiezo por ti. Te lo desgloso en tres. Venga. Que serían, bien. Por un lado, el desprecio a las mujeres afectadas, ¿no? Que supone pues marcharte de una sesión parlamentaria en la que se está abordando este problema. En segundo lugar, la desconfianza hacia la sanidad pública, ¿no? que está provocando toda esta crisis. Porque bastantes problemas tiene ya la sanidad pública en los últimos años, venimos de la pandemia, como para que algo así instaure además que no es que ya no tengas recursos, sino que los recursos no son suficientes como para hacer un tratamiento eficaz, ¿no? de esos recursos. Y después, por último, también la dificultad que tenemos, y eso se vio muy claramente en la pandemia, para conjugar la labor de las administraciones autonómicas, en este caso que tienen transferida la sanidad, con la labor del Estado, del Gobierno central, de tener los datos de esas comunidades, de poder abordar con lealtad mutua los problemas y de poder sacarlos adelante. Mariano. Yo estaba recordando, lo he recordado todo el día de hoy, aquello de los años finales de Mariano Rajoy, cuando el Partido Popular hizo un videoclip, un poco performance, en el que salía un dirigente de la época del PP, hoy un poco venido a menos, Carlos Floriano, y decía algo así como: nos ha faltado piel, ¿lo recordáis? Perfectamente. Yo creo que hoy al Partido Popular le ha faltado piel, en especial al presidente Moreno, por ausentarse del Pleno, y en especial al consejero Sanz, al hombre que ha llegado a solucionar la crisis,
sobre todo por su comparecencia, su rueda de prensa previo al pleno de esta mañana o de esta media tarde, con unas explicaciones en las que incluso podía tener algo de razón en el fondo, pero en las que le ha faltado una sensibilidad evidente para las víctimas de un asunto tan serio y tan grave como la crisis de los cribados. Que es en esa comparecencia en la que ha dicho que el fallo informático por el cual las mujeres ayer durante todo el día no pudieron acceder a sus pruebas, a sus mamografías, a sus informes médicos, son fallos informáticos como los que provocaron que, por ejemplo, no se pudieran comprar las entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, que ha sido una comparación que ha sentado a cuerno quemado a muchísima gente y de la que estoy convencido que él se arrepiente profundamente a esta hora. Fuentes. Si algo hemos visto en estos últimos años han sido crisis de distinta naturaleza, no solo económicas. Y una de las lecciones que yo creo que hemos aprendido, desde luego la clase política, es que hay que estar. Y que desde luego a un político, a un responsable, se le exigirá, vamos a decir, más por exceso que por defecto. Es mejor estar de manera excesiva que estar de manera ausente, ¿no? Yo creo que hasta ahora Moreno Bonilla, en sus ya largos años de presidencia al frente de la Comunidad de Andalucía, había sabido hacer esto. No siempre ha estado, y siempre yo creo que uno de los méritos que lo distinguía, incluso dentro de su familia política, era el saber estar, el tono, el acertar con las formas y tal. Por lo tanto, es doblemente llamativo el no haber estado ni con presencia ni con, vamos a decir, duración en el pleno, apenas 20 minutos en un pleno que ha durado varias horas, y por lo tanto estamos ante algo diferente. Es decir, ¿qué es lo que ha motivado para que un Moreno Bonilla, que hasta ahora había acertado en fondo y forma en situaciones más delicadas, esta vez no lo esté? Lo dicho, lo vamos a ampliar a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Aquí en España, Junts ha elevado hoy el tono contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta puntos que empiezan a encender algunas alarmas en la dirigencia socialista, porque es verdad que de ultimátums de Junts está llena la hemeroteca en los últimos años, pero también es verdad que Junts hasta hoy no había recurrido, por ejemplo, a hablar de financiación ilegal cuando se refería al PSOE. Hoy lo ha hecho. Ha acusado al gobierno de gastarse los impuestos de los ciudadanos a finançament il·legal de partits, a prostitució, a festes. Financiación ilegal de partidos, prostitución, fiestas. Ha terminado Nogueras su intervención muy dura con esta frase. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Dice, puede que haya que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Esa frase ha quedado ahí resonando en el Congreso, y después desde Junts se han encargado de enfatizar que hasta ahora nunca habían hablado de cambio, y que hoy han hablado de cambio, y que ahí en sí mismo hay un cambio. Lo que no aclaran es cómo cristianizan ese cambio, cómo pretenden hacerlo, ¿no? Con qué amagan, con qué amenazan. Porque al final lo que pueden hacer es que son habas contadas. Pueden sumar sus votos a una moción de censura de PP o Vox, o pueden asfixiar al gobierno en cuanto a votaciones parlamentarias y que no pueda sacar ni los buenos días del Congreso. Veremos. En cualquier caso, ¿cuánto preocupa en la Moncloa este increchendo en el que está Junts? Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Desde el gobierno restan importancia a las amenazas que hoy hemos escuchado de Miriam Nogueras sobre la hora del cambio. Lo encuadran en el tono de los independentistas cuando quieren apretar con una negociación. Por eso, y en este contexto, María Jesús Montero ha recurrido a una fórmula habitual cuando preguntamos por Junts. No tengo nada que decir, ya he dicho que nosotros diálogo y más diálogo. La fórmula del diálogo para aplacar la tensión que, según el Ejecutivo, es lo que busca Junts en su pugna con la Alianza Catalana con temas como la inmigración o la seguridad. Sin embargo, sí preocupa más en el gobierno que los de Puigdemont recurran a discursos como el de gastar impuestos en prostitución o en financiación ilegal, mensajes calcados que ya hemos escuchado en el PP o en Vox. Y es que fuentes de Junts niegan que lo de hoy sea un ultimátum, pero sí advierten de que van a pasar cosas importantes en los próximos días. Y es ahí donde el resto del arco parlamentario estará atento. En Esquerra creen que Junts va a romper la baraja tarde o temprano, mientras que en el PP no creen que Junts vaya a romper definitivamente con el gobierno, pero si eso pasa, nos dicen, estaremos atentos. Es increíble cómo maneja Junts el cebo, decir todo el rato diciendo van a pasar cosas en las próximas semanas, ahora dicen en los próximos días. Lola García, por la información que manejas, ¿qué va a pasar en los próximos días? Yo creo que no estamos ante las típicas amenazas de Junts de los últimos tiempos. Yo creo que sí, que cada vez va más en
en serio. Creo que hay una reunión prevista a final de mes, otra más en Suiza. Las últimas dos fueron bastante mal. No creo que Junts vaya a apoyar una moción de censura, pero efectivamente no va a apoyar no va a dar ni los buenos días, como bien decías. No va a haber techo de gasto, no lo van a aprobar, por supuesto no van a aprobar unos presupuestos, y yo creo que salvo que ocurra, hoy me lo decía un dirigente de Junts, salvo que ocurra un milagro, que es que el PSOE pueda aportar pues un resultado tangible de las cosas que están sobre la mesa, por ejemplo lo del catalán a Europa o alguna cosa de estas, Junts no va a apoyar prácticamente nada en el Congreso. Yo creo que además de fondo hay otra cuestión que ya no es simplemente es que no han cumplido y tal, es que yo creo que a Junts cada vez le interesa menos la foto al lado de Sánchez, es decir, la foto política. Creo que cada vez tiene más claro que está haciendo un giro más hacia la derecha y que no le conviene estar junto a un presidente que además acentúa el perfil de izquierdas, ¿no?, en este momento. Y no le va a importar votar con PP y Vox en bastantes ocasiones. O sea, que creo que sí que está habiendo un punto de inflexión. Fuentes. Yo creo que Junts da por amortizado al PSOE en lo que a esta legislatura refiere. Lo que tenía que darle se lo ha conseguido y estamos ya en un callejón sin salida. Bueno, según ellos no lo han conseguido. Pero no, lo que podían. Lo que podían, no digo lo que quisieran o a lo que aspirarían, ¿no? Pero lo que podían, pues hasta aquí han llegado ambas partes. También es verdad que creo que vamos a empezar a ver, me da la sensación, señales que pueden ser un poco ambiguas por parte de Junts. Esta clarísima que hemos visto hoy, en consonancia con otros hitos, quizás, verdad, una vuelta más de rosca, pero en la misma línea, con otras tensiones más de naturaleza interna dentro de Junts, ¿no? Yo creo que empiezan a aflorar tensiones de alcaldes, de cuadros locales, que empiezan a cuestionar que, oye, el proyecto político de Junts no puede ser solo preservar el futuro político de su líder en el exilio, como ellos consideran, ¿no? Sino que van pasando no solo los meses, sino los años, y su espacio político carece de un proyecto identificable por sus bases, muchas de las cuales se están yendo, eso parece, según las encuestas, a otro partido como Alianza Catalana. Eso está generando nerviosismo dentro, ¿no? Es verdad que aquí lo que tenemos pues es la escenificación, el teatro de las Cortes españolas que se lee en otra clave, pero insisto, creo que vamos a empezar a ver señales contradictorias desde Junts con las dos tensiones, la interna y la externa, que yo pensaba, fíjate, esto hace un año creía, y quizás llevo un año de retraso con este análisis, pero yo hace un año decía, bueno, ya hay otro presidente en la Generalitat, ya se ha aprobado una ley de amnistía y además hubo un Congreso Nacional de Junts hace, yo creo que un año, casi día por día, ¿no? Yo pensaba que en aquel Congreso este tipo de debates internos iban a aflorar ya, decir, oye, igual ya toca pasar página del momento Puigdemont, o por lo menos complementarla con otro discurso, con otra narrativa política de proyecto en clave catalana, una vez que la independencia unilateral parece agotada, por lo menos en el corto plazo, ¿no? No lo vimos hace un año. Y quizás ahora, sobre todo a partir de las últimas encuestas, pues quizás lo empecemos a ver. Yo creo que la derecha mundial está en una convulsión brutal. Lo que acabo de decir es una obviedad pues fácilmente palpable y detectable en todo el mundo, en todas las latitudes, y evidentemente Cataluña, una de las regiones más importantes de España, una de las regiones más importantes de Europa por su peso económico, etcétera, pues no es ajena a eso. Y Junts, el espacio pues convergente, si queréis, no es ajeno a eso y no puede ser ajeno a eso. Aterrizando un poco esta idea, es evidente que la presión de Alianza Catalana, del partido de la, extrema derecha independentista de Orriols, es una presión muy fuerte para Junts. En particular, ellos han dicho, Lola de esto sabe seguro mucho más que yo, ellos han dicho que no tienen intención de presentarse a unas generales. Pero ojo, si cambian de opinión, o incluso si la legislatura se alarga tanto como quiere Sánchez hasta el 27 y les da tiempo a cambiar de opinión, la presencia de Alianza, la eventual presencia de Alianza en las provincias catalanas en unas generales sería un problema muy gordo y muy serio para Junts.
Ojo, por lo tanto, ese factor no es nada desdeñable. Y luego otro factor que apuntaba Daniel, que me parece muy importante, la experiencia histórica demuestra. Yo afirmo tajantemente que Puigdemont no es un líder en el exilio, es un líder fugado de la justicia española, pero salvando ese matiz, la experiencia histórica demuestra que cuando en una formación política o en un espacio político hay dirigentes en el exterior, en el exilio y en el interior, el conflicto es inevitable. Ya se trate del anticastrismo de Miami con el anticastrismo del interior, ya se trate de los antifranquistas del exilio que lo veían de una manera y los antifranquistas del interior de España que lo veían de otra manera. Ese conflicto, por mucho que la tecnología haya avanzado, que vivamos en una aldea más global y que no nos comuniquemos ese conflicto en Junts, y según pase el tiempo, se va a agudizar. Puigdemont, querámoslo o no, es un señor que está fuera del territorio. Por cierto, en la pugna entre Junts y Alianza Catalana hoy ha sucedido algo muy llamativo. Junts ha anunciado que va a denunciar por delito de odio un vídeo generado por inteligencia artificial en el que se emula a Sílvia Orriols, que es la líder de Alianza Catalana, disparando a Puigdemont y pisando su cadáver. Esto ha generado una polémica enorme. Orriols ha salido diciendo esto aquí más me perjudicas a mí, nosotros no hemos sido, y anuncia también acciones legales. Radio Barcelona, Laura Pons. Hola, buenas noches. Sí, tanto Carles Puigdemont como Sílvia Orriols denunciarán el vídeo donde se ve como la líder de Alianza Catalana apunta y tirotea al presidente de Junts per Catalunya. Un vídeo que apareció ayer por la noche en una cuenta anónima de X, cuenta, por cierto, que ya se ha eliminado. El usuario, un bot, tenía un nickname que combinaba números con el nombre de Lara Croft. Fue el digital Girona Noticias, un medio subvencionado por el Ayuntamiento de Ripoll, quien lo difundió. Primero han sido los de Puigdemont, quien anunciaban acciones legales. Nosotros creemos que esto es un delito de odio y evidentemente lo pondremos en conocimiento tanto de la Fiscalía, y si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales, porque esto no se puede dejar pasar. Son declaraciones de Gonzalo Boye esta mañana en Ser Catalunya, y esta tarde, desde el Parlamento, Orriols también anunciaba que denunciaría los hechos para esclarecer quién está detrás del vídeo, para investigar la trazabilidad del usuario. La líder de Aliança Catalana niega que su formación esté detrás del vídeo. Nosaltres d'haver fet el vídeo, no? I evidentment això no és cert, ens Cree defensarem Sílvia Orriols que el vídeo es un ataque de falsa bandera. Dice que es Junts quien ha creado la imagen para victimizarse. ¿Cómo están las cosas, Lola? Sí, esto último me parece una fricada, dicho directamente. No, esto parece ser que sale de un entorno, seguramente a lo mejor no ha sido directamente la dirección de Alianza Catalana, pero gente afín. Y había preocupación en Junts, en la cúpula de Junts, en Puigdemont. No olvidemos que Puigdemont es una persona bastante preocupada por su seguridad, porque ha recibido muchas amenazas, cada vez diría que incluso más, aunque pueda parecer contradictorio, pero estamos en un momento en el que la extrema derecha está pujando, y hay una extrema derecha sociológica que puede ser bastante combativa, por decirlo de forma suave. Y hay preocupación, y una de las cosas que expresó a Puigdemont cuando se vio con el presidente Illa fue precisamente esa. Recordemos que no puede tener seguridad pública de Mossos d'Esquadra y que recibe amenazas. Por tanto, no me parece viable que haya habido un ataque de falsa bandera, ni muchísimo menos. Se lo toman con mucha seriedad estas cosas en Junts. Sí, las relaciones están entre Alianza Catalana y Junts. Junts por primera vez tiene un competidor a la derecha. Es el mismo fenómeno que el Partido Popular, ¿no? Que ha salido además casi sin darse cuenta, ¿no? O sea, Puigdemont se suponía que era lo máximo de reivindicativo que podía acoger ese espacio político, y resulta que no. Es más, hay como un cierto, por parte de Alianza Catalana siempre se trata al mundo de Junts con cierta condescendencia, ¿no? Estos flojitos, ¿no? Estos que no... Es un poco el mismo fenómeno que ocurre con Vox y el Partido Popular. Y además, Alianza Catalana no tiene ninguna necesidad de estar todo el día hablando de independencia. Prácticamente no hablan de independencia. Todo el mundo sabe que son independentistas. No, lo siguiente.
Con lo cual... ¿Cómo les tratan? Les dicen a los de Junts, Alianza Catalana, les dicen, nos hicisteis comprar no sé cuántas camisetas, cada año una camiseta, con este año sí, este año es la de verdad, ahora sí, independencia, tal. Claro. Tenemos el armario lleno de camisetas y no tenemos la independencia, así que quítense ustedes. Este es el mensaje que le lanza Alianza a Junts. Totalmente, es decir, los tratan con cierto choteo, ¿no? Sí. Es que sois una broma, pero al mismo tiempo, Alianza Catalana no está proponiendo la independencia mañana, ni muchísimo menos, O sea, Alianza Catalana no está prometiendo la declaración unilateral de independencia mañana. Al contrario, ellos opinan que hasta que no haya una mayoría suficiente, ellos no van a proclamar la independencia. Pero están poniendo sobre la mesa un montón de temas que es lo que le está haciendo daño a Junts. O sea, es un tipo de votante que está muy cabreado por cómo acabó eso, por la acumulación de camisetas en el armario, pero no es que quiera salir y vamos a proclamarla de verdad ahora, sabe que ahora no puede ser, pero mientras tanto hay un montón de cosas que me cabrean. Me cabrea la inmigración, me cabrea pues la sanidad, me cabrea un montón de cosas y entonces todos esos malestares es de lo que habla Alianza Catalana cada día. Sobre cabreos, el que llevaba hoy el PSOE con Sumar, porque ayer la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, dio a entender que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tenía que dimitir. A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez, pero no porque se me acabe a mí o a mi grupo parlamentario, porque se le está acabando a la ciudadanía. Es que no podemos seguir ni un minuto más, después de 2 años de legislatura, con un ministerio que se llama de vivienda, esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto precisamente en los precios de la vivienda. Entonces se nos está acabando la paciencia. Esto no lo decía la oposición, esto lo decía un partido que forma parte del gobierno. Y fue más. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacer. Luego nos intentaron hacer creer que Verónica Barbero no había pedido la dimisión de la ministra. Lo habíamos escuchado todos diciendo, esta señora tiene que dar paso a quien sí, tal. Era tan insostenible la situación que se había generado en el seno del gobierno después de que Sumar lanzara esta carga de profundidad, que Ernest Urtasun, como representante de Sumar, terminó llamando ayer a la ministra de Vivienda a pedirle disculpas. Esto lo ha contado hoy Canal Red y esto efectivamente es así. Ernest Urtasun llamó ayer a la ministra de Vivienda a pedirle perdón en nombre de Sumar. Hoy los distintos portavoces de Sumar han bajado muchísimo el diapasón. Mónica García, por ejemplo, en La Sexta. La propia portavoz que lo dijo ayer ya ha dicho que ya no dijo eso, ¿vale? Yo no me voy a meter ahí por lealtad institucional. En Sumar, por lo tanto, recogen cable y el PSOE ha salido a cerrar filas con Isabel Rodríguez. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La vivienda vuelve a tensionar las costuras de la coalición. El amago de Sumar de pedir la dimisión de Isabel Rodríguez generó ayer mucho malestar en el ala socialista, un enfado que hoy todavía se palpaba en las filas socialistas con reproches como este del portavoz Pachi López. Tranquilidad, no hay varitas mágicas para resolver este problema y lo sabemos tanto nosotros como lo sabe Sumar. Y lo que hay que hacer es buscar el punto de encuentro para tirar todos juntos. Los de Yolanda Díaz ya han recogido cable. De hecho, según ha podido saber la cadena SER, el ministro Urtasun llamó ayer a Isabel Rodríguez para disculparse y rebajar tensiones. Y hoy ni él, ni la portavoz Verónica Barbero, ni la vicepresidenta segunda han querido hacer declaraciones. También la propia ministra de Vivienda ha pedido zanjar ya la polémica, aunque con recado incluido. Creo que dramatizamos demasiado en este país. De verdad, yo estoy a lo importante, que es esto, que es levantar el estado del bienestar. Creo que sobran este tipo de cuestiones y que lo importante es estar aquí, a pie de obra, que es donde yo me encuentro. A Rodríguez le ha contestado precisamente la portavoz de Sumar, Verónica Barbero. Dramática es la situación que vive la gente en este país con el problema de la vivienda, ha dicho en redes sociales. En el PSOE creen que Sumar está intentando sacar la cabeza en un momento difícil para ellos por las bajas perspectivas electorales, pero los de Díaz ya avisan de que no van a dejar de presionar para lograr que se atiendan sus propuestas, empezando por la congelación de los alquileres por decreto, una medida que en el PSOE creen que puede ser inconstitucional porque invade, dicen, competencias autonómicas. Este episodio de parte del gobierno pidiendo que se vaya una ministra de la otra parte del gobierno, esto le ha dado una munición estupenda hoy a Alberto Núñez Feijóo.
No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. Regalándoselo a la oposición. Fuentes. A ver, yo creo que hay un contencioso de fondo, dos maneras distintas de abordar el problema de la vivienda dentro de los principales socios de la coalición. Y se puede resumir en precios o cantidades, por decirlo así. Hace falta aumentar la oferta, entre otras cosas construyendo, aunque no solo, pero construyendo, o se puede regular, se puede encontrar una solución vía regulación de precios. Ese es un contencioso. Pero yo creo que estas declaraciones responden a un contexto particular dentro de este más general, que es vamos a decir, la campaña de comunicación del Ministerio de Vivienda, la última, el vídeo de ayer. Y, en fin, yo creo que haciendo un poco de crítica realista, si hay tres temas que ahora mismo tensionan, preocupan, desde luego a la sociedad española, pero sociedades europeas también, que son seguridad social con todas sus derivadas, de pensiones, etcétera, inmigración y vivienda, esos tres temas, la verdad es que estos días estamos asistiendo a una comunicación por parte del gobierno en estos tres temas que suena un poco frívola. La verdad es que suena un poco frívola. Entonces yo entiendo que el malestar de Sumar viene por ahí. Es decir, oye, ¿podemos volver al marco anterior? ¿Podemos seguir discutiendo? ¿Podemos avanzar si esto se ataja mejor con medidas de oferta, con construcción, con regulación vía precios y podemos tener esa discusión más o menos técnica, aunque yo creo que tiene bastante ambiente ideológico, o vamos a seguir en una performance comunicativa, insisto, que yo creo que puede interpretarse como un poco frívola, Yo no estoy de acuerdo con eso, Daniel. El vídeo de Marras, que en realidad no es un solo vídeo, es el... Para ubicar a algún oyente que anoche no nos escuchara, que ya explicamos en detalle, este vídeo es parte de una campaña de publicidad del Ministerio de Sanidad y hay un primer vídeo en el que se ironizaba con la realidad de los pisos compartidos y ponían a tres personas mayores, unos... mayores, claro, ahora todo el mundo se va a sentir ofendido. A ver lo que dices. Sí, 70 por ahí. Maduros, veteranos, sí, ¿no? veteranos. Compartiendo piso como si fueran unos en el año 20 en el año 2055, es decir, 55 los jóvenes de hoy... Eso es. Y entonces, bueno, esto generó mucho malestar en los jóvenes de hoy que dicen, ostras, bastante ansiedad tengo como para que encima me recuerdes que dentro de 30 años puedo estar ahí. Y el gobierno terminaba diciendo, vamos a intentar cambiar esto con la acción del gobierno. Ese era el vídeo. Sí, yo visto el vídeo, digamos, después de la polémica, yo creo que el vídeo, evidentemente, tiene un tono provocador, es irónico, veo que me tuerces el gesto, Aimar, pero... el vídeo me parece que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que es un vídeo que pone el foco en el problema. Es decir, lo hace de una manera provocadora, como muchas veces es el lenguaje publicitario, cuando el Ministerio de Igualdad hace campañas de este tenor no nos parece tan mal a veces. Sí, lo digo porque el Ministerio... Es que la juventud española no necesita que el Ministerio le diagnostique con coñas cuál es su realidad, necesita que el Ministerio se lo solucione. Que no digo que no lo esté haciendo, que no esté tomando medidas en ese Pero perdona, es que igual el vídeo no va tanto dirigido a la juventud como a otros sectores de la población a alertarles del problema que tiene la yo te lo la juventud. compraría si el vídeo estuviera acompañado de y hemos decidido y hay un anuncio concreto de política. Eso es lo que nos dicen que van a ser los demás vídeos de la campaña. Este es el primero de 5 y que los otros 4 son esto es lo que vamos a hacer para el Ministerio de Vivienda lo que explica está sorprendido porque dice, bueno, este vídeo lo ha hecho una agencia de publicidad muy prestigiosa, este vídeo ha pasado muchos focus group, muchos tal, y explican ellos mismos y ha llegado Podemos, ha puesto el grito en el cielo y a todo el mundo le ha parecido mal, incluido al líder del Partido Popular. Pero bueno, al margen del vídeo, yo estoy de acuerdo con Daniel. Yo creo que hay una discrepancia muy profunda entre los socios del gobierno sobre el problema de la vivienda. Hay un diagnóstico absolutamente compartido, pero a la hora de proponer soluciones siempre son distintas. Está muy bien traído eso de precios frente a cantidades. Yo añadiría, también el PSOE es muy favorable a las ayudas de tipo fiscal, a las ayudas vía créditos para a lo mejor los jóvenes, una pareja joven que tenga que comprarse su primera vivienda, y la izquierda del PSOE siempre pone el grito en el cielo con estas medidas. Dice que son procíclicas, que eso es alimentar otra burbuja, etcétera. Por lo tanto, es que, insisto, el diagnóstico es absolutamente idéntico, pero en cuanto se pone la primera piedra de la solución, la discrepancia entre el PSOE y Sumar es total, es absoluta. Entre PSOE y Sumar y el PSOE y Podemos, etcétera. Lola. Sí, yo también creo que hay una diferencia de fondo en cuanto a las propuestas y a las soluciones de cada partido. Aquí, por ejemplo, en Barcelona se vio claramente cuando los comunes gobernaban
y pusieron en marcha, por ejemplo, la reserva del 30% de todas las promociones privadas, tenían que tener una reserva del 30% para vivienda pública, y eso sigue todavía en vigor y los socialistas lo quieren quitar, pero no obtienen todavía los apoyos necesarios. Pero es una visión distinta, es decir, es un intervencionismo mucho más radical en el caso de Sumar o de los comunes y un intervencionismo, digamos, matizado en el caso de los socialistas, ¿no? Yo he escuchado muchas críticas por parte de Sumar en privado a la ministra, o sea, focalizándolas en la persona de la ministra de Vivienda, y lo que creo que ocurrió ayer es que esas críticas que son comunes en el espacio de Sumar, ayer afloraron de una manera que traspasa una línea roja, que es la de que tú no puedes pedir a tu socio de gobierno la dimisión de un ministro. O sea, no me quiero imaginar si hubiera pasado al revés, ¿no? Si la portavoz del gobierno en un consejo de ministros hubiera dicho, pues yo creo que al ministro Bustinduy habría que echarlo, ¿no? Que lo tengo aquí al lado. O sea, es inaudito, es algo muy extraño. Ahora, ¿que hay diferencias de fondo? Sí. Yo creo que hay una distinta forma de encarar un problema que, ¿por qué? Pues porque los socialistas ven que algunas medidas pues pueden ser complicadas legalmente, que otras pueden ser complicadas de aprobar en el Congreso. Antes hablábamos de Junts y claro, ya sabes que muchas no te las van a aprobar ni Junts ni el PNV. En fin, que hay otra serie de dificultades cuando Sumar querría, pues eso, una intervención más radical. Ya, pero es que no hay votos en el Congreso para esa intervención más radical, ni para que quiere Sumar, ni para que sería el partido. Bueno, es un poco lo mismo que pasó con la jornada laboral, ¿no? Cuando dice Verónica Barbero, no podemos, llevamos 2 años con una ministra que no podemos, tiene que tomar medidas serias y valientes. ¿Cómo las van a aprobar? O sea, lo que está hablando Sumar, aparte de decir hay que tomar medidas serias y valientes, es decir, no se están tomando hasta ahora. O sea, que estás diciendo públicamente que se te está acabando la paciencia con tu compañera de Consejo de Ministros, a la que acusas de no haber tomado hasta ahora medidas serias y valientes. Se te está acabando. Es que esto es... Hay trazas de deslealtad, es que además, muy grandes ahí. Yo creo que los socialistas también temen que ocurra lo que comentaba antes de Barcelona. ¿Qué ocurrió con el 30%? Pues que ningún promotor decidió construir prácticamente en Barcelona. Si tengo que dejar un 30% de mis pisos de este bloque que voy a construir para vivienda social, pues no lo construyo. Y entonces, claro, eso puede... yo creo que el PSOE tampoco se quiere enfrentar a los promotores y constructores. A ver, aprobar medidas es complicado por una cuestión de aritmética parlamentaria y porque tampoco hay un consenso dentro del gobierno sobre diagnóstico y soluciones. Pero además también hay dificultades para ejecutar si esas medidas se hubieran aprobado, porque quien debe ejecutar sobre el terreno mayormente son las comunidades autónomas. O sea, que son 2 problemas. Eso hace que la comunicación sea todavía más importante. Por lo menos dirígete a la población sensiblemente afectada por ese problema con una narrativa adecuada. Yo creo realmente que las performances comunicativas que tratan de ser más innovadoras, oye, hay que hacerse cargo del estado de ánimo de la ciudadanía en este caso. Si no puedes aprobar y no puedes ejecutar, por lo menos emite el mensaje político. Ya sé que no soluciona el problema, pero por lo menos emite el mensaje político adecuado. Yo por eso sí creo que el malestar que expresa Sumar viene por ahí. Dice, oye, sí, ya sé que ni la fase 1 que es aprobar, ni la fase 2 que es ejecutar. Hombre, pero por lo menos enviemos el mensaje político adecuado. No estemos con estas frivolidades. Que es que tu gobierno no ha hecho nada en los últimos 2 años. No, ese es el mensaje político adecuado. Joder, no, pero por lo menos... Me parece un marco bastante perdedor. No, además, Aymar... Perdona, que te he quitado la palabra Fuentes. Sí, es una autocrítica, es decir, si lanzas el boomerang con esa fortaleza, como es el caso de Sumar, se te vuelve en contra porque tú eres partícipe de un gobierno que estás asumiendo que no está ejecutando y aprobando las medidas que debe para aprobar ese problema. No, es que hay otra cuestión de la que se queja también la parte socialista del gobierno. Dicen, se quejan de que el socio de coalición, como tú has dicho, Aymar, pone de chupa de domine a la ministra de de Vivienda, pero el socio de coalición se supone que también tiene capacidad de interlocución con algunos grupos parlamentarios.
Es verdad que con Podemos seguramente escasa, ¿no? Pero se supone que también está en el gobierno para atraer votos del Parlamento y para interlocutar con buena parte de los aliados parlamentarios, y también debería hacer eso, ¿no? Tratándose de vivienda. Por lo demás, Isabel Rodríguez se las ha tenido tiesas con los socios ya desde hace tiempo, desde la pasada legislatura. Es un perfil de dirigente socialista, recordemos que fue alcaldesa de Puertollano, muy, muy curtida en la política más cercana al ciudadano y demás, que yo creo que en el Partido Socialista hay muchos como ella que por su propio perfil, por su propia biografía política, ven con bastante recelo los posicionamientos o incluso los postureos, me atrevería a decir, de los partidos a la izquierda del PSOE, ¿no? Lola. Bueno, yo creo que en lo del vídeo, que antes no he comentado nada, a mí sí que me parece que tiene un punto de frivolidad y que sí que puede haber sido la espoleta, ¿no? de la polémica, pero en todo caso hay este tipo de campañas creativas, están muy bien cuando quieres hacer aflorar un problema que a lo mejor la sociedad no es tan consciente de que existe, ¿no? o de que es tan grave como se quiere manifestar. En cambio, en este tema, meterle el dedo en el ojo al afectado, ¿no? Y decirle, no, y además a lo mejor dentro de 30 años sigues igual. Me parece que no es muy acertado, o sea, no creo que sea lo más adecuado para hacer una campaña de todo lo que está haciendo el gobierno, y que de alguna forma le tienes que explicar a la gente que los resultados llegarán, pero que tardarán en llegar. Por cierto, de vivienda se va a hablar mañana en el Consejo Europeo, porque el presidente del Consejo, Antonio Costa, va a plantearles a los 27 la posibilidad de destinar más dinero de los fondos europeos a mitigar esta crisis, la crisis de los precios de vivienda, que no afecta solo a España ni de lejos. De hecho, en un informe que acaban de publicar con datos de Eurostat, o sea, datos FETEN, dice que en los últimos 10 años los precios de la vivienda han subido en el conjunto de Europa un 58% y un 72% en el caso concreto de España. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches. El informe del Consejo concluye que la crisis de la vivienda es ya un problema estructural de la Unión Europea, aunque reconoce variaciones locales. Y en este sentido, la península ibérica se lleva la palma, porque entre los países donde más se ha encarecido tenemos, además de Hungría, Portugal y España. Y Lisboa, Barcelona y Madrid son las 3 ciudades donde los europeos dedican más dinero a pagar el alquiler o la hipoteca, que se come el 74% de los salarios en el caso de las 2 ciudades españolas, solo superadas por la capital portuguesa, mientras que en Berlín o París ronda en torno al 40%. El presidente Costa quiere ayudar a las administraciones nacionales o regionales dando más flexibilidad a la hora de regular, pero a la vez el informe reconoce que la capacidad de la Unión es limitada y que muchas soluciones pasan por los estados. Fuentes de Moncloa adelantan que Pedro Sánchez va a proponer mañana destinar más fondos comunitarios para abordar la crisis de la vivienda. Y la semana que viene se cumple un año de la DANA. Esta tarde, en el Parlamento Europeo, se ha celebrado un debate sobre la tragedia, sobre cómo mejorar la capacidad de respuesta de la Unión ante estos fenómenos, y el PP, el partido de Mazón, ha intentado defender allí en Estrasburgo que aquel día, el día de la DANA, en España hubo un fracaso generalizado de las instituciones. Enrique. La comisaria de Medio Ambiente ha defendido que se han mejorado las cosas en un año, que se ha aprendido de la importancia de la coordinación y la prevención. Dice que se demostró el pasado 6 de octubre, ante las intensas lluvias, también en Valencia. La mayoría de grupos parlamentarios han coincidido en que, efectivamente, hay que mejorar los sistemas de prevención. Para el popular Esteban González Pons, el Estado español, tomado en su acepción extensa, falló en la provincia de Valencia. De otra forma, no puede explicarse que no se hubieran hecho las obras de encauzamiento del barranco, que no se acertase con la predicción de la lluvia o que la comunicación entre instituciones fuese un teléfono roto. La socialista Leire Pajín señalaba al presidente Carlos Mazón. Quienes no estuvieron donde deben pedir perdón. Desde Vox a Pedro Sánchez. Las inundaciones del 29 de octubre en Valencia lo que demuestran es el perfil clínico de Sánchez, un sociópata armado y peligroso. Desde el grupo de la izquierda, Irene Montero ha criticado la presencia de Mazón en el funeral de Estado de la semana que viene.
Mañana comparecen en el Senado, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la actual gerente del Partido Socialista y el anterior gerente del Partido Socialista, el que ocupó el cargo entre 2017 y 2021, o sea que los años de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. El PP intenta tirar de ese hilo, para ellos es fantástico, el hilo de las finanzas del PSOE, los pagos en efectivo, todo esto. Mañana lo van a hacer en esa comisión de investigación, aunque lo previsible es que los dos convocados, la gerente actual y el anterior, incidan en que las entregas en efectivo eran liquidaciones de gastos justificados. Sería una sorpresa enorme, una noticia descomunal que dijeran otra cosa, que no fuera esto. En cualquier caso, el PP mañana no va tanto a por respuestas, sino va a fijar marco aquí también. El marco de que hay cosas raras en la financiación del PSOE. Y de hecho, aprovechando que ellos representan a todas las acusaciones populares, el PP representa a todas las acusaciones populares en la causa que está abierta en el Supremo, el PP ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que le exija al PSOE que entregue todos los movimientos de caja desde 2017. Todos los movimientos de caja de un partido político. Hay mucha información, incluidos los pagos en efectivo, con sus conceptos, con sus perceptores. El PP quiere que el juez Leopoldo Puente le exija al PSOE todo, su contabilidad desde 2017, una década. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Machaque en todos los frentes, en el Supremo, en el Senado y en el Congreso. ¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? Los que iban con usted en el coche de las primarias. Feijóo ha mezclado economía y corrupción y Sánchez, economía y mamografías. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud. El del PP tenía hoy un objetivo muy claro. Quería que Sánchez negara la financiación irregular del PSOE y que eso quedara grabado en el diario de sesiones. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. Le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? Al final consiguió lo que buscaba, un corte para la hemeroteca, por si hay que usarlo en el futuro. No. Mire, usted va deseando siempre mala suerte a España, y España va bien gracias a este... Esa era la cosecha del Congreso, la otra pasa, como decíamos, por el Supremo, donde el PP, que capitanea la acusación popular, ha presentado un escrito que insta al juez a recabar todos los movimientos de caja del PSOE desde el año 2017 con carácter urgente. El cepo lo cierran los populares en el Senado, donde mañana comparecen los gerentes socialistas, el que mandaba en los años de Ábalos y el actual. El PP quiere que expliquen la mecánica de pagos en efectivo y por adelantado, el listado de los que se beneficiaron de esos pagos y la procedencia del dinero que dicen llenaba los cajones. Todo como previa a la comparecencia de Sánchez en la Comisión Koldo la semana que viene. Mariano, ¿hay inquietud en el PSOE por estas comparecencias? La hay, yo creo, por estas comparecencias, e incluso también por la del presidente del Gobierno la semana que viene en el Senado, en un formato que será difícil para él. Pero bueno, lo del presidente, digamos que se puede controlar. Lo de mañana no, lo de personas que son trabajadores del partido, que no están acostumbrados al foco, a la primera línea, pues y además en un formato como el de comisión parlamentaria, donde los senadores, en este caso, pueden preguntar con bastante margen de maniobra, pues evidentemente es muy peligroso. Yo creo que hoy el país, los compañeros del país, la compañera Irene Dorta además aportaba una información interesante, que ya han declarado en sede judicial por una querella de Ábalos contra una periodista que fue archivada, y ya hablaron en parte de esta cuestión, de las cuentas, de cómo se liquidaban los gastos. Incluso una secretaria de Ferraz, Celia Rodríguez, negó que se hiciera con dinero en efectivo las liquidaciones de gastos, como incluso el propio presidente del Gobierno dijo aquí en la cadena SER la semana pasada en la entrevista en Hoy por Hoy. Es verdad que el gerente, Mariano Moreno, que va a estar mañana en el Senado, dijo que sí, que a veces era por transferencia bancaria y a veces era liquidaciones en metálico o en efectivo. Hombre, a mí, yo tengo 46 años y no he cobrado nunca un gasto en efectivo. Es decir, me suena una cosa un poco rara.
me suena una cosa un poco antigua, que no se liquiden gastos en una organización y en una organización grande en pleno siglo XXI por transferencias. No me parece que sea un proceder, lo cual no prejuzga nada, no quiere decir que sea delictivo, pero en fin, creo que hacen falta más explicaciones sobre cuál era el funcionamiento. Yo he llegado a oír, en esto que los periodistas llamamos fuentes de Ferrat, he llegado a oír que la gerencia del PSOE llevaba las cuentas como una cotizada. Hombre, igual no será para tanto, o sea, tampoco hace falta exagerar tanto la nota, con que den explicaciones de cómo funcionaba todo y de cómo se liquidaban los gastos, y si los gastos que los dos últimos secretarios de organización, el señor Cerdán y el señor Ábalos, pasaban, pues eran acordes en fin, a lo que es normal en unos gastos de representación, pues yo creo que sería suficiente. Fuentes. Es verdad que a casi todos nos suena raro esto del efectivo, pero es una práctica en grandes empresas, es una práctica incluso en el Congreso de los Diputados hasta no hace muchos años. Yo creo que solo sea por razones estéticas, esto sí que recuerda mucho al pasado, y yo creo que una exigencia política mínima hoy en día, aunque solo sea, digo, en términos de estética, es utilizar otros medios mucho más trazables que ya son los habituales para todos los ciudadanos. No creo que en la Comisión de Investigación del Senado vayamos a conocer del fondo de la cuestión nada que no se haya conocido hasta ahora. Creo que la relevancia no está tanto en el fondo, de si va a haber alguna novedad o no, como en las formas, ¿no? Es un formato que efectivamente, para el que no esté habituado, pues es proclive a que uno pueda cometer errores no forzados, a que utilice un adjetivo que no es el adecuado, a que una frase que no tenía que haber dicho, que se pueda interpretar de distintas maneras, una repregunta o una triple pregunta, una insistencia. Efectivamente, eso es un poco lo que yo creo que cabe esperar, más la puesta en escena y la capacidad de no cometer errores forzados y ver si hay alguna inconsistencia que pueda abrir lugar a dudas o no. Senado, por cierto, donde la mesa del propio Senado aprobó ayer dejar de hacer estos pagos, estas liquidaciones en efectivo. Bueno, pues por eso decía yo que no están. ¿Y hay alguna otra institución que lo sigue haciendo? En cambio, creo, no sé si te había entendido bien o no, Mariano, pero yo creo que para el presidente del gobierno esto no es un formato difícil, al contrario. Yo creo que él, me da la sensación que está deseando esta comparecencia. Cuando menos, Daniel, es un formato al que no está acostumbrado. Recordemos que los formatos parlamentarios siempre favorecen mucho al presidente del gobierno porque tiene réplica, siempre cierra el debate, exacto. No tiene límite de tiempo, y en fin, no creo que escandalicemos a nadie si decimos que los presidentes del gobierno, todos han tenido en el presidente o presidente del Congreso a un árbitro un poco más bien casero. En este caso, el presidente del gobierno se va a enfrentar a un ambiente más hostil y a un formato, el interrogatorio de los senadores, en el que no va a poder él marcar tanto no va a poder él llevar tanto el control de los tiempos, ¿no? También te tengo que eso decir, preocupa Mariano, también te tengo que decir, Mariano, y estoy convencido que los primeros que son conscientes son el propio PP, que hasta ahora los senadores populares que han intervenido en estas comisiones, interrogadores sirios tampoco han sido. Desde luego, ese es otro aspecto. Si fuera el Congreso sería otra cosa, ¿no? Pero en el Senado yo creo que es jugárselo todo a una carta, por ambas partes, ¿no? Sí. Porque por parte del PP se lo ha pensado mucho este paso, entre otras cosas porque se consideraba que podía haber el riesgo para el Partido Popular de que Sánchez saliera victorioso del lance, ¿no? Y por parte de Sánchez, pues, oye, tienes un mal día, dices eso, una frase, una palabra, un adjetivo mal y al final ocupas todos los titulares. Fijaos el lapsus de esta semana de la vicepresidenta Díaz, ¿no? Pues es verdad que eso sonó mucho a lapsus, pero bueno, pueden suceder estas cosas. Hay otra cuestión que ha sido una torpeza adelantada del Partido Popular, que es que el Partido Popular no comenzará el interrogatorio, lo comienzan otros partidos, si no recuerdo mal, creo que la primera es la senadora de UPN, luego va Vox, y por lo tanto el PP llega después, y eso creo que también merma bastante las posibilidades del Partido Popular. Cuando el PP empiece a interrogar a Sánchez el jueves que viene, no mañana evidentemente, sino el de la semana que viene,
digamos que ya... Los medios ya han lanzado la alerta. Efectivamente, y ya se habrá quemado mucho, y ya Sánchez habrá podido ahí sí marcar un poco el tono del... Habrá calentado. Los ciclos informativos han mutado mucho desde que los medios tenemos la capacidad de mandar alertas a los móviles, porque es verdad que es el primer titular, el titular que sucede en los primeros 15 minutos de cada evento informativo, el que termina quedando. Esto ha cambiado mucho los ciclos informativos. Por cierto, hablando de... acabamos de conocer, la jueza deja a un paso del banquillo al exfutbolista del Español Álvaro Aguado, acusado de agredir sexualmente a una empleada del club en una discoteca durante la fiesta por el ascenso a primera el año pasado. Barcelona, Andrea Villoria, buenas noches, buena nit. Buenas noches, sí, la jueza le procesa por agresión sexual y fija para él una fianza de 5.000 euros que debe depositar ya de inmediato en el juzgado para el caso que, si llega a ser condenado, la víctima pueda cobrarlo en tanto que indemnización. Es el paso previo a mandarle a juicio una vez la Fiscalía, la víctima y la defensa hayan presentado sus escritos, pero de momento la jueza instructora ya pone por escrito que hay indicios claros de delito sexual. Primero, porque no duda, dice, de la palabra de la víctima, que no ha variado un ápice su versión, a pesar que denunció 6 meses tarde, porque tanto ella como él trabajan en el mismo club, en el Español. Segundo, porque lo que relata el futbolista, lo que relata la víctima, coincide en parte con lo que declaró también el futbolista, que admitió las relaciones sexuales, aunque según él fueron consentidas. Pasó, como decías, durante la fiesta de ascenso a Primera División el pasado 23 de junio del año pasado. Villoria, gracias. A vosotros. Faltan 8 minutos para las 11 de la noche, para las 10 en Canarias, y acabamos de conocer que Estados Unidos va a anunciar en las próximas horas un aumento sustancial de las sanciones a Rusia, justo después de que la Casa Blanca suspendiera ayer la cumbre prevista entre Trump y Putin en Budapest. Acaba de decir el secretario del Tesoro que va a ser uno de los mayores paquetes de sanciones a Rusia. Victoria García, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Está dando la prensa norteamericana, sobre todo el portal Axios, que suele estar bien informado, que se va a designar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, citando el papel de Moscú en la deportación forzada de niños ucranianos. Se va a imponer sanciones secundarias a China por ayudar a Rusia en su esfuerzo bélico contra Ucrania y se van a autorizar las transferencias de activos rusos congelados, los que están en Estados Unidos, a Ucrania cada 90 días, una nueva partida económica. Ahora sí, si este paquete es el más importante que se ha aplicado hasta ahora, si es este realmente, y se suman también a los aranceles importantísimos que ya están en vigor contra la India o Sudáfrica por comprar petróleo a Rusia. Lo decía Scott Bessent en la Fox hace unos minutos. Esta noche mismo, quizás mañana por la mañana, vamos a anunciar unas sanciones de acuerdo al fallo del presidente Putin de negociar de buena voluntad un acuerdo de alto al fuego. Decía, el presidente estadounidense tendría el apoyo del Congreso y del Senado norteamericano para esta nueva partida de sanciones. Sería la primera vez. Aymar. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches, un saludo. En Francia, la presidenta del Louvre ha reconocido esta tarde algo que a mí me tiene francamente picueto. No tienen cámaras que cubran toda la fachada del museo. El Museo del Louvre no tiene cámaras suficientes para cubrir en todo momento toda la fachada. El perímetro del museo no tienen cámaras suficientes. O sea, si enfocan hacia un lado, no enfocan hacia el otro. El Museo del Louvre solo puede vigilar parcialmente el perímetro. El refuerzo de la protección perimetral está previsto como parte del Plan Maestro para el equipo de seguridad, que incluye protección perimetral completa en vídeo, que cubrirá todas las fachadas, la instalación de cámaras térmicas fijas y la implementación de un sistema de hipervisión que analiza todas las cámaras utilizadas en la finca. Hay algunas cámaras perimetrales, pero están envejeciendo. El parque de cámaras es muy insuficiente y no cubre todas las fachadas del Louvre con claridad. Desafortunadamente, en el lateral de la galería Apolo, la única cámara instalada está orientada al oeste y, por lo tanto, no cubre el balcón afectado por los robos. Coño, ¿qué es el Louvre? Que no es el Museo del Chocolate de...
No quepo en mí de la sorpresa de esto. Y las obras sin aparecer. O sea, claro, si no hay cámaras para cubrir todo el perímetro, pues ahí te plantan un montacargas en mitad de la calle y para arriba. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenas noches. Buenas noches. La principal debilidad del Louvre es la falta de cámaras de seguridad que no alcanzan a cubrir todas las fachadas. Eso es lo que ha reconocido la presidenta del museo ante el Senado. Dice que por eso no pudieron detectar a tiempo la llegada de los ladrones. Sin embargo, Laurent Descartes niega que haya habido una demora en la implementación del plan de seguridad del museo, como señala un informe del Tribunal de Cuentas, y asegura que es culpa de la infraestructura envejecida que no permite insertar equipos modernos de vídeo y detección. Por eso propone algunas medidas a corto plazo. Una mayor seguridad en los alrededores para que, por ejemplo, no se pueda aparcar al lado del edificio, y también que se monte una comisaría de policía dentro del museo. La directora ha reconocido un fracaso y una herida enorme por el robo y asume su responsabilidad. De hecho, tras el robo el domingo presentó su dimisión a la ministra de Cultura, lo ha confirmado, pero esta la rechazó. Se felicita, eso sí, de la labor sin falla del personal de seguridad que, según ha relatado, siguió el protocolo al pie de la letra evitando que se produjeran heridos. Un discurso similar al de la ministra de Cultura, que antes también en el Senado ha vuelto a reiterar que los dispositivos de seguridad internos del museo, así como las alarmas, funcionaron bien. Está claro que no fue un éxito porque si no las joyas seguirían allí, ha dicho, pero me niego a dudar de los agentes. Hoy esos agentes no daban abasto con las inmensas colas de turistas que se han formado para visitar el museo en su reapertura. Hemos visto a varios que intentaban conseguir entradas de último minuto, pero era imposible, y los que han podido entrar no han dejado de pasar por el ala de la Galería Apolo para ver cómo está acordonada porque sigue cerrada al público. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando hasta última hora al Madrid ganar sufriendo. Sí, Carreño, sufriendo. Hola, Aimar, 1-0, un solitario gol de Bellingham, les ha costado la verdad, y gracias a un San Courtois que ha vuelto a ser salvador en momentos clave, ha hecho 2 o 3 paradas decisivas ante una Juve que ha plantado más cara y más guerra de la que se esperaba. Antes ganó el Athletic Club de Bilbao, que empezó perdiendo en el minuto 1 contra el Karabaj, pero luego ha remontado, y un golazo de Robert Navarro, otro de Guruceta que ha hecho 2, al final 3-1 para Valverde y consigue la primera victoria en Champions. Así que hablaremos de todo eso a las 11:30 y también del día después del no de Miami a Tebas. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, será de esos días que tendremos que ir más abrigados al final de la jornada que a primeras horas de la mañana, y es que va a bajar y no poco la temperatura al final del día, un descenso que vendrá impulsado por el gran protagonista mañana, el viento. Muchísima atención en toda la mitad norte de la península, también en parte en el centro y en el Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, también en Baleares. En todos estos sitios será fácil que se alcancen rachas alrededor de los 80-90 km por hora, pero en algunos casos, sobre todo en Cataluña, se podrán superar con creces los 100 km por hora. Precaución especial en carretera, pero también en el mar, en el Cantábrico. El temporal con esta situación va a ser muy duro. Gracias, Jordi. Adiós. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, se ha marchado hoy del debate específico en el Parlamento andaluz sobre sanidad, convocado a raíz de la crisis de los retrasos en el programa del cáncer de mama, con la que está cayendo. Juanma Moreno, que es verdad que no tenía que intervenir, se ha quedado a arropar durante la intervención a su consejero de Sanidad, y en cuanto el consejero de Sanidad ha terminado, el presidente andaluz se ha marchado, sin quedarse a escuchar lo que tuvieran que decir los grupos políticos. En el mismo debate en el que la Junta de Andalucía ha prometido toneladas de diálogo sobre la salud, sobre la sanidad, ha cogido el presidente andaluz y se ha ido sin escuchar a la oposición. Es verdad que la Junta ha pedido perdón por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama no puede volver a pasar. Se reconocen las disfunciones, se depuran responsabilidades, hemos pedido perdón. Yo lo vuelvo a hacer de nuevo y lo haré siempre. Esto ha dicho Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Quiero empezar mi intervención trasladando el máximo respeto, cariño, apoyo y solidaridad a todas las mujeres que se han visto afectadas y que son personas que están viviendo desde hace años una situación de su salud que merece toda la atención. Máximo cariño, respeto, apoyo y solidaridad. Pertenezcan a la asociación
que pertenezcan. Pertenezcan a la asociación que pertenezcan. A estas alturas toda Andalucía, toda España sabe que esas mujeres, las mujeres con cáncer de mama, pertenecen a la asociación AMAMA, que es quien ha estado impulsando esta denuncia. Esas palabras del consejero de Sanidad de Andalucía, eso sí que lo estaba escuchando allí, presente, el presidente autonómico Moreno, pero en cuanto ha terminado el consejero, como digo, se ha marchado y no se ha quedado a escuchar a la oposición, que no daba crédito de que Juanma Moreno se estuviera yendo de este debate específico sobre la crisis política más grave que tiene abierta. ¿Cómo es posible que se deje el sillón vacío en un debate como este? ¿Cómo es posible que se esconda detrás de un consejero? Andalucía es una tierra de mujeres valientes con un presidente cobarde. ¡Cobarde! Quien debía estar dando aquí hoy la cara es el señor Moreno Bonilla, que se ha ido, ha cogido a la puerta. La cobardía política con la que se está conduciendo en las últimas semanas es absolutamente inaceptable. El presidente de la Junta se va cuando habla la oposición, porque tenemos un presidente de la Junta que se esconde. Es de una torpeza inenarrable, la verdad, pero más allá de la ausencia o del hecho de que haya estado y se haya ido cuando iba a hablar la oposición, sobre el fondo del asunto, María Márquez, portavoz parlamentaria del PSOE. Hay algo más grave que no haber evitado el cáncer de miles de personas, la pérdida de un pecho de las mujeres, la metástasis o la muerte de personas. ¿Hay algo más grave que esto? Pues sí, lamentablemente hay algo mucho más grave que esto, desolador. Las mentiras, los bulos y la falta de sensibilidad. Y hay una pregunta que la Junta de Andalucía sigue sin explicar y ha llegado a este debate sobre la sanidad sin tener una respuesta sobre qué falló. ¿Dónde estuvo el fallo? José Ignacio García es el portavoz de Adelante Andalucía. 26 días han pasado desde que la cadena SER destapó el mayor escándalo sanitario del Servicio Andaluz de Salud. 26 días después, la pregunta más evidente y más simple es una: ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el problema? Es que no son capaces ni siquiera de decirnos de cuántas mujeres están afectadas. Nos dicen que han llamado por teléfono a todas. ¿A cuántas? Si han llamado, las habrán contado. 1.933, 2.144, 21.148, las habrán contado, ¿no? Bueno, todo esto ha ocurrido esta tarde-noche durante el debate, pero es que antes por la mañana ha sido muy llamativo el tono que ha usado el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, para referirse a esa denuncia que hicieron ayer las víctimas del cáncer de mama cuando dijeron que no podían acceder a sus mamografías, a sus informes médicos. La propia Junta, esto se lo contamos anoche, reconoció anoche que había un fallo informático que hacía que las pacientes no pudieran tener acceso, no pudieran encontrar esos documentos tan sensibles para ellas. Hoy la Junta ha dicho que lo han solucionado y Antonio Sanz ha dado a entender que las explicaciones las tienen que dar ellas. Es que la denuncia que yo he visto de la asociación ayer en los juzgados fue que el SAS estaba haciendo desaparecer las pruebas. Y ahora, ¿la explicación la tengo que dar yo? ¿O quien presenta la denuncia y no aporta ninguna prueba? Bueno, la prueba está. Si hoy se introduce a alguien en su petición de información, verá que están todas las pruebas. Bueno, por no hablar de la comparación que ha hecho Antonio Sanz para referirse a ese fallo informático que dejó a las mujeres sin acceso a sus mamografías o a sus informes médicos. Yo lamento, evidentemente, esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon. O miren ustedes el concierto de la Oreja de Van Gogh, que había tanta que se cayó el sistema también. O sea, lo que quiero decir es que esto es una habitualidad. A nosotros en la Junta de Andalucía se nos ha caído el sistema muchas veces. Más allá del resto de consideraciones, evidentemente no es lo mismo el nivel de vulnerabilidad que se puede aceptar en el sistema informático de un servicio andaluz de salud que maneja los datos médicos de muchos millones de personas y el sistema informático de compra de entradas para eventos de odio, o sea, de ocio, perdón. La vulnerabilidad informática aceptable pues no es lo mismo ni hay comparación posible. Y por si faltaba algo, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha acusado a la oposición de utilizar a las mujeres con cáncer con fines políticos. Estamos viendo que son capaces, hasta dónde van a llegar, porque son capaces de usar a las mujeres y el cáncer de mentir por intereses estrictamente partidistas. Quizá el gran problema de la Junta esté exactamente en esto, que no terminan de ver que el dolor de estas mujeres, la preocupación de estas mujeres, la rabia de estas mujeres, no es una cuestión de táctica política para joder al PP andaluz. Es una rabia genuina porque a muchas de ellas les va la vida en ello y están preocupadas por ello. Una señora que denuncia que le han ocultado durante más de un año, que tiene una mamografía sospechosa y que no le han llamado todavía para hacerle una segunda prueba para determinar si hay tumor o
no hay tumor, esa señora lo último en lo que está pensando es en si esto beneficia a un partido o si perjudica a otro partido. Está pensando en su vida, en su salud. Lola. Bueno, yo creo que en esta crisis se está produciendo lo que hemos visto en otras, ¿no? En el caso de la Dana también lo vimos, que es esa posición tan a la defensiva que se olvida de lo primordial en una situación como esta, que es la empatía y el ponerse en el lugar de quienes están sufriéndola en primera instancia. Es decir, todas las mujeres que hemos ido a hacernos mamografías, cuando por lo que sea te dicen, aquí hay algo, tenemos que hacer un pinzamiento, coger un test y hacer algo y ya te llamaremos. Tú pasas unas semanas que tu cabeza va a 1000. Yo no me puedo imaginar a esas mujeres meses y meses, o cuando ha pasado más de un año, darse cuenta de que aquella prueba que se hizo resulta que era sospechosa, o tener un diagnóstico de cáncer y darte cuenta de que a lo mejor te lo podías haber sabido 6 meses antes. O sea, es que hay que ponerse en el lugar de esas personas. Si no te pones en el lugar de esas personas, pues empiezas a decir tonterías del tipo de la oreja de Van Gogh, ¿no? ¿Que haya problemas informáticos? Pues claro que puede haber problemas informáticos, pero es que esas mujeres están ahora mismo, muchas de ellas, mirando esos historiales clínicos, esas pruebas que están en su aplicación del Servicio de Salud de la Junta de Andalucía, para ver si denuncian pues que en su caso no se les dio ese resultado como deberían. Y cuando van a buscar esa prueba, pues porque la asociación o algún abogado les ha dicho que han de aportarla, ven que no está. Bueno, no me expliques si hay un problema informático o no. Yo lo que veo es que no está. Y entonces tengo derecho a pensar que ¿por qué no está? ¿No? Pues a lo mejor tengo derecho a pensar que ha desaparecido porque a alguien le interesa que desaparezca. Es que hay que ponerse todo el rato en el lugar de esas personas que están pasando por una situación muy complicada. Creo que con la Dana pasó exactamente lo mismo. Y en este caso además hemos empezado primero se dijo que era un problema de comunicación, de que no se había comunicado bien esos resultados no concluyentes y tal. Ahora estamos pasando a ya pedimos perdón, pero al mismo tiempo nos metemos con las asociaciones. Con las asociaciones de la Dana también acabaron metiéndose. No sé, o sea, realmente no sé cómo no se dan cuenta de que la gestión de una crisis requiere sobre todo empatía con las personas que la están sufriendo. Después están, desde luego, los problemas de gestión que pueda tener la sanidad pública andaluza, más estructurales o más de fondo. Creo que en Andalucía se prometió, yo en eso ahora no estoy tan bien informada, pero diría que se prometió alargar los años a los cuales se hacían las mamografías, sí. ¿No? Si son, pues cada comunidad autónoma decide si los hace entre los 45 y los 70 años o entre los 50 y los 60 en función de sus recursos y sus posibilidades. Pues a lo mejor se hizo un mal cálculo de eso y la sanidad andaluza no está capacitada para asimilar tantas pruebas. Bueno, pues eso requerirá un análisis más sosegado y más a largo plazo de lo que se tiene que hacer. Pero ahora mismo has de dar respuesta a una crisis. Y eso requiere, sobre todo, 1, saber cuántos afectados hay. 2, ¿por qué ocurrió? Porque es que si no sabemos cuántos afectados hay y qué ocurrió, ¿cómo se piensa solucionar la crisis? Y después, sobre todo, ponerte en el lugar de esas personas. Y, no sé, creo que además lo hemos vivido hace un año con la Dana, si es que es un ejemplo clarísimo. Mariano. Yo creo que esto que ha dicho Lola es clave, es la empatía, que efectivamente es ponerse en el lugar
de todas esas mujeres que además son madres, son esposas, son hermanas, etcétera, es decir, de toda la angustia que Lola ha descrito perfectamente, que se vive en un hogar solo cuando hay que esperar los resultados en este caso de una mamografía, aunque los resultados sean buenos, pero solo la espera ya es evidentemente un momento muy angustioso. Y caray, hablamos de cáncer, que por desgracia es prácticamente imposible que haya uno solo de nuestros oyentes que no le haya tocado más o menos cerca en su vida, ¿no? Entonces eso es fundamental. En la política hay que ser muy sensible y muy cuidadoso en las explicaciones, porque aun pudiendo tener razón en el fondo, puede sonar muy mal. Yo no creo que haya habido una trama para destruir las pruebas, francamente. No lo creo. Pero creo que la manera en la que el consejero Sanz, que además es un político experimentado y que además se le ha designado ahí, digamos, como el hombre que va a solucionar la crisis, la manera en que lo ha explicado no tiene ningún sentido. Yo sí creo que, aunque evidentemente el grado de vulnerabilidad del sistema andaluz de salud, del SAS, debe estar más protegido que el que existe para una compra de entradas de un espectáculo, pero es verdad que puede ser vulnerable en un momento dado si hay, digamos, un pico de demanda, por decirlo de una manera muy bruta, si todas las mujeres andaluces que se han hecho una mamografía quieren consultar las pruebas el mismo día. Bueno, puede haber un colapso del sistema. De acuerdo, la explicación técnica puede ser razonable, pero la manera de explicarlo en el día de hoy, con la herida tan abierta y poniendo ese ejemplo tan frívolo de un concierto de música pop, pues evidentemente es no estar a la altura. Más luego la ausencia del presidente en el debate. Las protestas por la salud en Andalucía, y lo recuerda en el Correo de Andalucía, en una extraordinaria crónica, Isabel Morillo, compañera de esta tertulia, las protestas por la salud le terminaron en última instancia costando la presidencia de la Junta al PSOE y a Susana Díaz en el año 2017-2018. Y Juan Manuel Moreno conoce muy bien cuál fue ese proceso, porque fue el que le llevó a él a la presidencia de la Junta, entre otras razones. Parece increíble que en tan poco tiempo, apenas 7 años, parezca habérsele olvidado. Fuentes. Bueno, por no redundar en la idea de ponerse en el lugar de la persona, las pacientes, las mujeres, eso es lo primero. 2, la empatía. Hombre, sí es lo que se dice, pero sobre todo es el cómo se dice, es la actitud. Y sí, en el que se dice hemos escuchado la palabra apoyo, la palabra empatía, la palabra disculpe, pero las formas no lo sé. Pero más allá de eso, me llama la atención que el debate ahora mismo, cuando todavía tiene que haber muchas mujeres absolutamente preocupadas, sea más el qué ha pasado, que si yo me pongo en el lugar de la paciente, yo diría, sí, me parece muy bien que discutamos sobre qué ha pasado, porque efectivamente, como bien decía Lola, es necesario saber cómo se ha llegado hasta aquí para saber. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hábleme de mi presente, hábleme de qué puedo esperar yo en las próximas semanas o en los próximos... ¿Me puedo quedar tranquila o no me puedo quedar tranquila? ¿Cuándo me puedo quedar tranquila? Esa para mí es la pregunta que yo creo que muchas mujeres estarán haciendo. Me parece muy bien que ustedes políticos estén discutiendo sobre las responsabilidades, sobre si hubo un pico en el sistema, sobre... Claro que sí, eso debe quedar claro. Pero sobre todo yo como paciente, como potencial enferma, dígame, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, yo estoy preocupada, yo no me puedo ir a dormir, yo ¿me puedo fiar de lo que he visto en la aplicación o no me puedo fiar de lo que he visto en la aplicación? ¿Qué me quita a mí de esa angustia que tengo encima, ¿no? Y yo creo que eso es lo que primero hay que atender, ¿no? Es un poco haciendo el símil de la dana que decía Lola. Sí, claro que nos podemos discutir si la UME llegó a tiempo, si no llegó a tiempo, si tendría que haber llegado un helicóptero, si... Claro que ese debate es pertinente y hay que tenerlo, el de responsabilidad política, el de aclarar las competencias de cada administración pública, pero en el momento de la angustia hay que atender. Hoy el Congreso ha pedido al Gobierno que haya una auditoría independiente sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. Esto lo había propuesto el Partido Popular y finalmente ha salido adelante con la abstención del Partido Socialista. Esto es muy interesante porque viendo que ha votado cada uno, los diputados del PSOE que habían adelantado su voto telemático, o sea, habían votado unas horas antes de la votación definitiva, entre ellos Pedro Sánchez, habían votado en contra.
y finalmente el PSOE se ha abstenido para permitir que saliera adelante esa petición de una auditoría, lo que quiere decir que en esas últimas horas la posición del PSOE ha variado hacia la abstención, permitiendo que salga adelante esta petición de la auditoría. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El PSOE giró a última hora y pasó del no a la abstención. Creían que Igualdad había dado las explicaciones suficientes, pero después se lo pensaron mejor y fuentes socialistas dicen que no pasa nada por seguir dándolas. Este cambio provocó 5 votos telemáticos del PSOE en contra, entre ellos el de Pedro Sánchez. La mayoría de socios de investidura también se abstuvieron y Podemos se quedó solo apoyando a la exministra Irene Montero y rechazando la iniciativa del PP que pide una auditoría técnica, operativa y judicial independiente sobre los fallos de las pulseras. La portavoz conservadora, Marta González, arremetió contra Ana Redondo y pidió su dimisión. Un ministerio no puede ser el refugio de la ineptitud y de la irresponsabilidad. La responsabilidad política no es una opción, es una obligación. Y la única salida digna en este caso es la dimisión. Y por eso hoy exigimos la dimisión de la ministra de Igualdad. La portavoz socialista de Igualdad acusó al PP de crear alarma social y de utilizar de forma indecente bulos como el de que las pulseras se compraron en AliExpress. Andrea Fernández habló de la crisis de las mamografías y defendió a Igualdad. El Gobierno ha trabajado desde el principio de manera seria, transparente y rigurosa. Este Gobierno no tiene ningún problema con la transparencia ni con la rendición de cuentas. Ahora bien, en coherencia les esperamos a ustedes en el Parlamento andaluz para que den cuentas de la crisis de las mamografías, que es así, ha tenido víctimas fatales. Y José Luis Ábalos, al que hemos escuchado en los audios con Koldo tratando como mercancía a mujeres, votó a favor con PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y BNG. Y hoy Estados Unidos ha destrozado una supuesta narcolancha frente a las costas de Colombia, en mitad de la escalada de tensión entre el presidente estadounidense y el colombiano Gustavo Petro. Esta es la 8ª narcolancha que el gobierno de Trump se carga así a las bravas, sin ningún tipo de paraguas legal, en aguas internacionales, en aguas de otros países. La 8ª, en la de hoy, han matado a 2 personas. Desde que comenzó esta cruzada, Estados Unidos ha matado a 34 civiles sin nada que apoye legalmente estos ataques indiscriminados en aguas que no son de Estados Unidos. O sea, no hay ley que proteja esto que está haciendo Trump. Alejandro Becerra. Y al contrario que en anteriores ocasiones, esta vez ha sido el secretario de Defensa Pete Hegseth y no Trump el que ha confirmado la noticia. Dice, del mismo modo que Al-Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón. Solo justicia. Es el 8º ataque contra estas supuestas narcolanchas desde septiembre y esta vez es llamativo el lugar, frente a la costa pacífica de Colombia, todo en plena tensión entre Trump y Petro. El presidente estadounidense acusó al de Colombia de ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas. Luego le contestó Petro: lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Colombia acabó llamando a consultas al embajador de Estados Unidos. Los otros 7 ataques se han producido en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. En total han muerto 34 civiles en estos bombardeos selectivos y sin ningún tipo de respaldo judicial. Recordemos que la administración Trump está en un conflicto armado no internacional, como ella misma dice, contra los cárteles de la droga. Manuel Javois, buenas noches. Decime que está ahí. Javois, ¿estás? Buenas noches, Aimar, sí. Vale. Chaval, imagínate, esto es agua, hacer agua total. Vienes a hablarnos de Isabel Preisler, que ha presentado hoy su biografía autorizada, ha detallado capítulos de su vida desconocidos para el público. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es los celos enfermizos de Miguel Boyer, por ejemplo. Pero entre lo más controvertido están las cartas. Ha hecho ella públicas 8 cartas que se envió con Mario Vargas Llosa y lo ha justificado así. Las cartas son mías y yo puedo publicarlas y solamente he expresado lo que su entorno ha dicho de que él no era feliz. Y entonces yo quería demostrar que eso no era verdad. Él era feliz y yo también lo era. Son cartas de amor durante sus 8 años de relación en las que el escritor, por ejemplo, le confiesa: pienso en la impagable dicha que será vivir toda la vida a tu lado. Javois, el eterno debate sobre la privacidad.
Sí, que tiene mucho que ver también con el tiempo transcurrido y con el estado en el que se encuentren tanto el que escribe como el que recibe, ¿verdad? Bueno, hacer hablar a los muertos, sobre todo tan pronto en según qué ámbitos, sobre todo el más íntimo, es siempre muy delicado. En primer lugar, porque cuando Vargas Llosa escribía esas cartas de amor hace muy pocos años, se las estaba escribiendo a Isabel Preisler. Quería que las leyese Isabel Preisler, no toda España. Probablemente si escribiese Conversación en la Catedral solo para Isabel Preisler hubiera cambiado el estilo de alguna manera. En segundo lugar, porque estar enamorado significa que ningún amor ha sido tan grande como este. Esto sí que me ha molestado pensando en la viuda del escritor, ¿no? Porque cuando estás enamorado nada es tan grande como eso hasta que rompes y encuentras otro amor o te reconcilias con otro amor aún más grande que ese. Exhibir ese tipo de confesiones nunca es agradable. En tercer lugar, porque el amor es cursi, o por lo menos tiende de manera irrefrenable a la cursilería, seas novel o periodista local. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que es mejor escribir a la contra, no pasar la vergüenza de que se te exhiba enamorado perdido. Al fin y al cabo estás enamorado perdido en la intimidad, y sin embargo sí a lo mejor un poco más frío y desapasionado, que es como mejor se escribe, o por lo menos cuando uno tiene la tensión en la escritura. ¿Sabes cuál fue la única carta que Isabel Preisler ha publicado en el libro que firma ella? ¿Cuál? La de la ruptura. Ha publicado 5 cartas de amor de Vargas Llosa y ha publicado una firmada por ella en la que lo deja, o en la que le dice que vaya a buscar sus cosas, llamándole celoso y maleducado, que es mucho mejor, tiene mucha más fuerza literaria que llamar a alguien gordi o percebiño. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Un beso, Jabos. Un beso, chao. Punto de 25. Soledad Gallego Díaz. Si las moscas tuvieran rabo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sería capaz de retorcérselos 4 o 5 veces simplemente para divertirse. Trump está pensando ahora si demanda a su propio gobierno para que le pague unos 230 millones de dólares que se gastó la anterior administración investigándole a él, registrando su casa en Florida y buscando datos sobre si Rusia le había prestado ayuda para interferir en las elecciones. La cosa es que la actual administración, el gobierno Trump, debe responsabilizarse por lo que Trump considera que son los malos comportamientos de la administración anterior. Así que sus colegas, nombrados por él, deberían pagarle una buena cantidad para dejar zanjado el asunto. Lo mejor de todo, el colmo del chiste, es que quien debe decidir si esto sucede en la realidad es el mismo Donald Trump. Genial. Hasta el propio presidente se ríe del absurdo. Pero no desiste. El gobierno me debe un buen montón de dinero, dijo esta semana, partido de la risa. El colmo del colmo es que todo este disparate puede terminar sucediendo de verdad y su ministro de Justicia le entrega 230 millones de dólares o una cantidad parecida, porque el presidente asegura que aún no ha revisado las cifras con toda su calma. Trump sueña todo el tiempo con incrementar su fortuna y lo va consiguiendo, a veces incluso atando el rabo de las moscas. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Mariano Alonso, Lola García, Daniel Fuentes, un abrazo, amigos. Gracias. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.